Éxodo capítulo 32, vamos a leer los versos del 1 al 7 y cuando terminemos nos trasladamos a Hechos capítulo 7, versos 38 al 43. Cuando estés ahí en Éxodo, levanta tu mano para que yo sepa que podemos comenzar a leer. Ok, esperamos un momentito más. Éxodo es el segundo libro de la Biblia, su capítulo 32, versos 1 al 7. ¿Listos? Si ya la tienes ahí, di conmigo amén. Ok, vamos a leer. Dice así: viendo al pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: aparten los zarcillos de oro que están en las orejas de sus mujeres y de sus hijos y de sus hijas, y tráiganmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y se presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantaron a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Amén. Ahora vamos a leer Hechos. Si quieres, deja ahí una marca en Éxodo y vamos a Hechos, que es de los últimos libros de la Biblia. Hechos capítulo 7, versos 38 al 43. Te doy unos segunditos para que lo puedas encontrar. Hechos capítulo 7, versos 38 al 43. ¿Estamos ahí? Perfecto. Vamos a leer entonces Hechos capítulo 7, versos 38 al 43. Y dice: este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon en sus corazones y se volvieron a Egipto. Cuando le dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro de oro y ofrecieron sacrificios al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecieron víctimas y sacrificio en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien, llevaron el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que se hicieron para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. Y todos decimos: fíjate qué tremenda historia, y es digna de una revisión poco a poco y de que tratemos de reflejarnos en ella. Creo que ya se los había comentado. Hay algo que se llama el principio de la primera mención. Quiere decir que cuando la Biblia habla de algo por primera vez, nos está mostrando el origen o la base, la forma de ser de las cosas. En Éxodo capítulo 32, tenemos la primera mención, la primera vez que el pueblo cambia a Dios por un ídolo. Y ahí nos explica las motivaciones. Y esto nos muestra de qué manera nosotros cambiamos a Dios por ídolos.
Repasando un poco la historia para poner un poco de contexto, en el capítulo 32 de Éxodo, el pueblo está esperando a que Moisés regrese del monte Sinaí. ¿Recuerdas que habíamos visto hace algunos domingos cuando Dios sacaba al pueblo de Israel de Egipto? Y que no los lleva por el camino corto, sino que los hace ir hacia el sur para sacarlos atravesando el Mar Rojo, y luego los hace ir más hacia el sur para llegar al monte Sinaí. Y es en el monte Sinaí donde Dios se le manifiesta a todo el pueblo de Israel y los invita a que suban a conocerlo. Pero todo el pueblo tiene miedo y dice: no, ¿cómo vamos a subir al monte donde está la presencia de Dios? Si subimos seguro nos morimos. Que suba Moisés, porque es el que está bien, el que está cerquita de Dios, que él suba y entonces nos diga qué tenemos que hacer. Pues entonces Moisés sube a platicar con Dios. ¿Durante cuánto tiempo? 40 días con sus noches. Entonces el pueblo de repente se pone nervioso porque dice: pues ya lleva un rato ahí arriba don Moisés, ¿no? ¿Quién sabe qué le habrá pasado? 40 días sin comer, pues seguro ya está del otro lado. ¿Qué vamos a hacer? Ahora, ¿a quién seguimos? Si fue Moisés el que nos sacó de Egipto. Y comenzamos a ver que el pueblo de Israel está extraviado, está distraído y no tiene claras muchas cosas. Punto número 1, ellos habían decidido no acercarse a Dios. Habían decidido tener un intermediario, que sea Moisés. Punto número 2, cuando dejan de ver al intermediario, tienen miedo y buscan otro intermediario. Bueno, como Moisés ya no está, vayamos a ver a quién. ¿A quién fueron a ver? Aarón. ¿Quién era Aarón? El hermano de Moisés, el primer sumo sacerdote. Dijeron: bueno, pues el picudo ya no está, pues ahora vas a ser tú el siguiente al que vamos a seguir. Tú también tienes como estatus. Y le dicen a Aarón: haznos dioses a los cuales seguir. Y Aarón usa toda su sabiduría y les hace caso. Y le dice: ¿quieren un Dios? Pues sí, bien fácil. Pues denme oro, ¿no? Suena como algunos que hablan hoy en día en nombre de Dios. ¿Quieren algo de Dios? Tráiganme su oro y yo les voy a hacer un Dios. Y ahí van todos quitándose los aretes, juntando el oro de todos y se lo llevan a Aarón. Pregunta: ¿de dónde había obtenido el pueblo de Israel todo este oro? De Egipto. ¿Cuándo se los dieron? El día que Dios los sacó. No fue Moisés como ellos creían quien los sacó de Egipto, fue Dios. Y cuando Dios los sacó, decidió bendecirlos con oro para darles una posesión. Pues ese oro que Dios les había dado, dice: pues tráiganlo, y que ahora el oro que Dios nos dio, pues sea nuestro Dios. Y se lo llevan a Aarón. Y Aarón dice que lo hace con buril. El buril era una herramienta para darle forma a las cosas. Entonces él funde el oro, hace la forma del becerro, lo da los acabados y dice: ahora sí, aquí está. Y le pone un nombre al becerro. ¿Cómo le llamaron al becerro? Le llamaron Jehová. Le dieron el mismo nombre de Dios. Dijeron: bueno, ahora este becerro es Dios. ¿Y Dios dónde estaba en todos estos 40 días? Y mientras esto sucedía, ¿dónde estaba Dios? ¿Dios estaba distraído? ¿Dios no tenía idea de lo que pasaba con el pueblo? Dios sabía lo que estaban haciendo y lo sabía muy bien. Dios le estaba dando a Moisés las 2 tablas de los mandamientos. Le estaba escribiendo con su dedo en 2 tablas de piedra los 10 mandamientos. Y casualmente en esos 10 mandamientos, los 4 primeros hablan de no tener nada que compita con Dios en nuestro corazón. Y cuando Dios le termina de dar las 2 tablas a Moisés y le da la revelación del Génesis, que se cree que fue ahí cuando lo escribió, le dice: por cierto, ya regrésate, porque tu pueblo se ha extraviado. ¿Te das cuenta que Dios no dice mi pueblo? ¿El pueblo de quién? De Moisés.
¿Por qué Dios le dice a Moisés tu pueblo? No, porque el pueblo decía que fue Moisés el que lo sacó de Egipto. El pueblo no estaba queriendo ser el pueblo de Dios. El pueblo quería ser el pueblo de un hombre. Algo parecido a la actualidad. Bueno, esta historia trae un parteaguas, porque cuando baja Moisés, que está en los versículos siguientes que no leímos, pero lo puedes leer en tu casa, te lo platico. Baja Moisés y está enojado, porque no solamente hicieron el becerro, pusieron un altar, le ofrecieron sacrificio y se regocijaron. Se hicieron pachanga. ¡Viva Dios! Y estaban ahí en la pachanga. Y cuando baja Moisés, escucha el alboroto en el campamento y baja todo enojado. Dice: ¿qué están haciendo? Casi como cuando tu papá te llegaba a encontrar en pleno relajo y pues te agarraban en la movida. Y el pueblo se le queda bien y dice: ahí pensamos que no ibas a regresar, pero aquí estás. Y Moisés confronta a Aarón y le dice: ¿qué has hecho? Y Aarón, todo valiente, le dice: pues el pueblo me pidió un Dios. Yo les dije: traigan el oro, lo echó al fuego y que aparece el becerro. Así le dice. No acepta su responsabilidad. ¿Quién hizo el becerro? Aarón. Él dice: yo nomás eché el fuego al oro, el oro al fuego, y pum, se volvió un becerro. Es mágico ese oro. Muchas veces así somos nosotros. Nos extraviamos de Dios y decimos: soy víctima de la situación, son las circunstancias, yo no tuve que ver, pobrecito de mí. Pero cuando alguien se aleja de Dios, cuando alguien elige seguir algo más antes que a Dios, es tu decisión. Tanto en Éxodo como en Hechos hace una referencia: se regocijaron con la obra de sus manos. El hombre es tan necio que no quiere confiar en Dios y prefiere actuar para simular que está haciendo lo que Dios quiere y se regocija en ello. Esto es lo que sucede en Éxodo. En Hechos está citado esta porción de la Biblia en una parte bien trascendental. Se acaba de formar la iglesia primitiva, acaba de ser Pentecostés, el derramamiento del Espíritu sobre los 120, y entre esos 120 hay un hombre llamado Esteban, que después dicen: vamos a escoger servidores, alguien que nos ayude a tener un servicio bien importantísimo en la congregación. ¿Qué servicio crees que era ese? Servir platos. Era mesero. Ese era el servicio tan importante para el cual lo comisionaron. Pero para que él pudiera servir platos, tenía que ser un hombre de testimonio y que se le notara que estuviera lleno del Espíritu Santo. Lo escogen a él para servir platos en la congregación, pero no era lo único que él hacía. Saliendo de la congregación, iba y predicaba el evangelio. Y él está confrontando a todos los judíos, platicándoles la historia de cómo el pueblo de Israel en la antigüedad se había apartado de Dios y cómo el pueblo de Israel en ese tiempo estaba haciendo lo mismo. Y les empieza a hablar del becerro de oro. Les cita esta misma historia. ¿Y sabes qué le pasó cuando termina de platicar esta historia? Se enojaron tanto los religiosos que lo estaban escuchando que lo mataron a pedradas. Una porción de la Biblia bien trascendental, anunciando 2 generaciones desviadas. El pueblo de Israel, después de salir del desierto, de Egipto, cuando están en el desierto, y el pueblo de Israel que no quiere reconocer quién es el Mesías. Hasta aquí todo es ajeno a nosotros, ¿no? Hay esos judíos necios que no quisieron entender. Pero ¿qué tiene que ver esto contigo y conmigo? ¿Dónde entramos tú y yo en esta historia? ¿Alguien quiere saber? ¿Se acuerdan que no se van a ofender? Vamos para allá. Y que Dios me dé sabiduría para decirlo. Hoy en día, muchos nos decimos cristianos, pero pocos son realmente cristianos. ¿Por qué? En el pueblo de Israel había aproximadamente 2 millones de personas. Una
multitud de a de veras. Era una cantidad impresionante de gente. Pero de todos esos que se decían el pueblo escogido de Dios, ¿cuántos realmente querían conocer a Dios? 2 personas: Josué y Moisés. Todos los demás no querían conocer a Dios. Querían de Dios sus milagros, porque ellos vieron lo que Dios hizo en Egipto. Vieron las 10 plagas, vieron la nube que los protegía, la columna de fuego, vieron abrirse el mar rojo, vieron caer el maná del cielo, vieron cómo les hizo dulces las aguas amargas, vieron todos los milagros de Dios y no se quejaron cuando recibían los milagros, pero no lo querían conocer, porque cuando Dios les hace la invitación, vengan, dijeron no, capaz que me muero. Muchos de nosotros podemos estar hoy aquí esta mañana sentados por primera vez o de manera cotidiana, diciéndole: Dios, yo quiero tus milagros, pero no me interesa conocerte. ¿Por qué? Porque yo sé que conocer a Dios es un compromiso y no sé si esté listo para cambiar. ¿Por qué? Porque a mí me gusta el cigarro, me relaja y sé que si estoy con Dios voy a tener que dejarlo. Me gusta la copa y sé que si estoy con Dios tengo que dejarlo. Tener algo con Dios es un compromiso que muchos no queremos afrontar. No le queremos entrar al paquete. Sí, Dios, veme que aquí estoy. Yo quiero recibir tu maná. Ábreme el mar rojo. Sácame, protégeme. Pero no me pidas que me comprometa a nada. No me pidas que deje lo que no quiero dejar. Porque yo así estoy cómodo. Mejor vamos a buscar a alguien que esté cerquita de Dios y que ese alguien nos diga qué dice Dios. Y entonces ponemos nuestros ojos y nuestra confianza en una persona de carne y hueso como yo, que se equivoca como yo o peor, y decido no ser yo quien busque a Dios. Decido no ser yo el que esté postrado a rodillas pidiéndole a Dios que me bendiga, pidiéndole a Dios por mi familia. Decido no ser yo el que abra la Biblia y la estudie hasta que Dios me hable y yo sea transformado por medio de conocer esa palabra. Porque eso es complicado. Porque eso me demanda un compromiso. Mejor si tengo un problema le digo a alguien: intercede por mí, que no está mal, pero está mal cuando solamente dependes de la oración de un tercero. Mejor si tengo una duda le digo a alguien: dame palabra de Dios, que no está mal, pero está mal si es la única palabra que recibes. Y entonces comenzamos a ser como el pueblo de Israel, que le dice a Dios: no te quiero conocer, no quiero saber quién eres, dame todo lo que traigas, pero no te quiero conocer. Después de que en nuestro corazón decidimos rechazar a Dios, vamos a tener que poner sí o sí a alguien en su lugar. No es solamente que vamos a rechazar a Dios, sino que vamos a levantar a algo en nuestro corazón que ocupe el lugar de Dios. Y ellos levantaron un toro. ¿Por qué un toro? ¿Se han preguntado? ¿Por qué no hicieron el cisne de oro? ¿O la libélula de oro? ¿Por qué un toro? ¿Nadie? Porque es fuerte, porque es resistente. Sí, pero no. ¿De dónde los había sacado Dios? De Egipto. En Egipto, uno de los dioses más multifacéticos que tienen ellos, o que tenían ellos, es el dios toro, que era precisamente el becerro de oro que hizo Moisés, que hizo Aarón. Este becerro de oro, o dios toro, se llama Apis. Así se llama en Egipto. Y era el dios más popular porque lo ponían a hacer las chambas de todos. Él tenía en sus cuernos el sol. El rey sol, o el dios sol, era el más importante de los egipcios. Pero no solamente traía el sol en los cuernos, sino que también acompañaba las almas al inframundo. Y también daba prosperidad. Y también daba protección. Y también traía fertilidad.
y también hacía que los campos germinaran. Hacía de todo. Entonces, prácticamente en cualquier cosa que tú quisieras rendir tributo, tenía que estar este dios toro. Como ellos vienen de Egipto, la idea que traen en su cabeza de Dios es este toro. Tú y yo, cuando quitamos a Dios de nuestro corazón, cuando decidimos no conocerlo como es, vamos a levantar en nuestra mente una idea equivocada. Y generalmente es una idea que hemos escuchado de alguien más. Pero aquí viene la pregunta del millón: ¿cómo sé que lo que yo creo de Dios es realmente quien es Dios y no un becerro de oro? ¿Cómo puedo estar seguro que lo que creo de Dios es realmente lo que debo creer y no tengo en mi corazón un becerro de oro? Están muy callados, díganme algo. Exactamente. Dios nunca lo vamos a conocer nosotros completamente porque no cabe en nuestra cabeza. Pero Dios ha decidido darnos una revelación de quién es Él. Y en este libro que traes en tus manos, Él ha decidido darse a conocer. Todo lo que tú y yo necesitamos saber de Dios está aquí. Cualquier cosa que creas saber de Dios, si no está en este libro, no tiene nada que ver con Dios. Nada que ver con Dios. Pero estamos acostumbrados y venimos de una tradición que nos han querido enseñar quién es Dios. Y entonces tenemos el síndrome del perico, que repite lo que oye sin saber qué es lo que está repitiendo. Si tú no compruebas en la Biblia lo que crees de Dios, muy probablemente en tu corazón tengas un becerro de oro. Muchos entienden a Dios el Padre, como un viejito barbón que está allá arriba lejos en el cielo y que ocasionalmente manda regalos. Eso se parece más a Santa Claus que a Dios. Muchos creen que Jesús es un señor flaquito y barbón al que golpearon y dejaron clavado en una cruz. Y muchos lo traen clavado en una cruz colgado del cuello, o del parabrisas, o el retrovisor de su carro. Muchos creen que el Espíritu Santo es un ataque epiléptico, electricidad o quién sabe qué, y creen que eso es el Espíritu Santo. ¿De dónde sacamos esas ideas? De alguien que nos dijo: así es. ¿Estamos seguros que así es? No, porque no hemos leído la Biblia. La Biblia te dice quién es el Padre, quién es el Hijo, quién es el Espíritu Santo, qué quieren de ti, qué hacen por ti, qué esperan de ti. Pero si no lees la Biblia, nunca te vas a enterar de eso. Y entonces tendremos en nuestra mente un concepto equivocado de Dios. Y a veces pensamos que Dios es como... ¿Alguien ha ido a comer esas ensaladas que venden así, que son una barra casi interminable de opciones? Que está la lechuga romana, la lechuga quién sabe qué, y hay germinado, y hay pollo, y hay carne, y hay queso, y hay jamón, y hay huevo, y son como 700 opciones, ¿no? Entonces tú llegas y dices: la mía que lleve de este y de este, ¿no? Y te arman tu ensaladita y te la dan, y esa es tu ensalada. A veces creemos que Dios es así. Tenemos todas sus cualidades y decimos: no, yo nomás quiero que tenga milagros, bendición y perdón. Lo demás no me interesa. ¿Y dónde dejamos todo lo demás de Dios? No, es que yo quiero en mi ensalada de Dios solamente esto. Pero no, a Dios no lo podemos segmentar, ni podemos decidir qué parte de Él sí vamos a creer y qué parte de Él no vamos a creer. Tenemos que creer todo lo que la Biblia dice de Dios, porque es lo que Dios quiere que tú y yo conozcamos. ¿Y sabes algo? Solo conociendo a Dios completamente podremos entender su amor. Lo primero con lo que batalla el hombre para entender a Dios es entender su amor. El pueblo de Israel estaba esperando a Moisés. ¿Por qué se pusieron nerviosos? Porque no bajaba, pero el hecho que haya tardado, ¿por qué tendría que ponerlos nerviosos? Exactamente, se sentían solos y abandonados. Yo voy a cerrar los ojos, levante su mano, ¿quién ha sentido que Dios lo abandona? Voy a abrir los ojos, bajen su mano.
¿Dios te abandonará? Nunca. Nada nos puede separar del amor de Dios. Aunque tu padre y tu madre te abandonaran, ciertamente yo te recogeré, así dice Dios. Pero como no conocemos a Dios, no podemos entender su amor y vivimos pensando que Dios es como yo soy, y por eso dudo de Él todo el tiempo. ¿Qué tal? Ya me abandonó. Ahora sí, a pequeña ya se enojó conmigo, ya no me va a querer ver. Es que estoy tan cochino que no me va a bendecir. Porque crees que Dios es como tu becerro de oro. No. Dios es soberano, es absoluto, es misericordioso, es poderoso y es justo. Pero su juicio ya no vendrá sobre tu vida, porque vino sobre Jesús. Y entonces ahora tú estás en la gracia de Dios, donde si has creído en lo que Cristo hizo en la cruz, eres nacido de nuevo, tienes una nueva naturaleza. Dios ya no te ve como un pecador. Cuando Dios te mira, a quien mires a Jesucristo. Por eso cualquier cosa que pidamos en el nombre de Jesús, la recibiremos. Pero como no sabemos quién es Dios, no entendemos qué es su amor, no nos queremos relacionar con Él porque le tenemos miedo. Porque tenemos miedo a que nos falle, miedo a que nos abandone, y no quiero recibir tampoco el trato de Dios. Ay, Dios, me estás poniendo en una situación incómoda. Mejor voy a hacer un becerro de oro al cual adorar. Y voy a dudar de ti. Y voy a decir que tú eres gacho. Y que bendices a todos menos a mí. Como dijo el pueblo de Israel. Y ya sé, voy a inventar un montón de cosas que hacer para creer que con eso voy a estar seguro. Dios no te pide que hagas nada más que creas en Jesucristo y te arrepientas de tus pecados. Todo lo demás lo inventaste tú. ¿Amén? Muy bien, contéstenme porque siento que se me durmieron. Este becerro de oro nos hace pensar en un Dios diferente. Nos hace pensar en un Dios de obras, no en un Dios de fe. Nos hace pensar en un Dios que traiciona, que a veces está y a veces no. Por eso es tan difícil tomar el compromiso. Porque qué tal yo me comprometo y Él no. Pero las cosas son al revés. Si tú te comprometes con Dios, yo te aseguro que el que le va a fallar eres tú. Pero Él va a permanecer fiel, aun cuando tú le falles. Y no porque le fallaste, va a romper el trato y te decir, sáquese el infierno entonces. Él va a estar siempre para restaurarte, para levantarte y para terminar en ti aquella buena obra que ha comenzado. Porque Él es Dios. Pero no podemos creer o comenzar a hacer en nuestra mente ideas falsas de Dios. Y es aquí donde a lo mejor te empiezo a ofender. Y discúlpame si lo hago. Pero nosotros, te voy a hablar de algunas cosas que creemos que es Dios y que realmente no es Dios. Una de las cosas que creemos que es Dios, el genio de la lámpara. Creemos que Dios es el genio de la lámpara. Porque alguien nos enseñó que si tú crees con suficiente fuerza y confiesas la suficiente cantidad de veces y lo imaginas y lo ves, Dios te va a dar cualquier cosa que creas. Y eso no está en la Biblia. Dios dice que al que cree, todo le es posible. Que si pidieras cualquier cosa en su nombre, no dudando en tu corazón, sino creyendo que lo recibirás, lo tendrás. Pero también hay un tercer versículo que dice que cualquier cosa que pidamos conforme a su voluntad, Él nos la dará. Si entendemos estas tres oraciones, sabremos que tenemos que pedir conforme a su voluntad, que tenemos que confiar en que Él nos va a responder y que tenemos que depender de lo que Él nos dé cuando nos lo quiera dar. No es de que me voy a poner como perico a decir, camioneta nueva, camioneta nueva, camioneta nueva, aquí está la camioneta nueva, ya viene la camioneta nueva, yo creo por una camioneta nueva. Porque te vas a cansar de decir la camioneta nueva y a lo mejor nunca llega. Porque ese no es Dios. A eso se le llama nueva era. Confesión positiva. No tiene nada que ver con Dios. Nadie nunca en la Biblia hizo una oración de esas. Nunca. Jamás. Otra cosa que creemos de Dios bien equivocada es que Dios te puso para que te avientes un round con todos los demonios. Éntrenle, aquí estoy. Y fornicación, te amarro y fuera. Adulterio, a ti también, fuera.
prostitución, drogadicción, terrorismo, narcotráfico, fuera. ¿Cuántos años tenemos echando fuera esas cosas? No hay un solo ejemplo en la Biblia de alguien que haya orado así, porque Dios no es el genio en la lámpara. Pero si habla la Biblia de guerra espiritual, oh, claro que habla. Pero Él dice que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en el Espíritu. Y dice que nuestra guerra es contra principados y potestades, no contra carne ni sangre. Y que la guerra que hacemos es para derribar todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de la palabra. Entonces mi oración de guerra espiritual, ¿cuál tiene que ser? Pedirle a Dios que tenga misericordia de mí y de los demás, para que puedan conocer su palabra, y entonces conocer al Dios verdadero, y entonces seguir al Dios verdadero, y entonces amar al Dios verdadero, y entonces dejar de tener un becerro de oro en su corazón y seguir al único y verdadero Dios. Y esto ofendió tanto a los judíos que apedrearon a Esteban. Yo sé que hay muchos que se pueden ofender. Discúlpame, no te ofendas conmigo, ahí está la Biblia. Y entonces otra cosa que creemos de Dios, pensando que es el genio de la lámpara, que si yo traigo todo mi dinero con Dios, le digo: Señor, aquí están 2,000 pesos para que me des un carro nuevo, para que me des una casa nueva, para que sanes a quién sabe quién, Dios me lo va a dar. Díganme un solo ejemplo donde Dios haya pedido dinero a cambio de un milagro. Nunca. De hecho, Simón el mago les ofreció dinero a los apóstoles para que le dieran el don del Espíritu Santo, y Pedro le dice: muérete junto con tu dinero. Nadie puede comprar a Dios. No importa con cuánta fe des ese dinero, no importa qué tan grande sea la suma de ese dinero, Dios no va a responder una oración que tenga que ver con dinero, porque Dios no es deudor de nadie. Él es misericordioso, no usurero, ni abonero, ni vendedor. Él es Dios. Lo insultamos al creer que Él es así. Y en la Biblia no hay ni un solo ejemplo de alguien que haya dicho: Dios, yo te doy dinero, dame a cambio esto. Nunca. Tenemos que dejar de querer todas las cosas que nos dicen allá afuera y basarnos en la Biblia. Porque si no es por la Biblia, entonces ¿cómo vamos a conocer a Dios? Y de veras no te quiero ofender, pero Dios me ha estado inquietando con esta palabra desde hace 3 semanas. Y yo le he dicho: Señor, aguántame otros 8 días. Aguántame otros 8 días. Pues ya no le puedo seguir diciendo que me aguante otros 8 días. Tienes que creer en el Dios de la Biblia. Muchas religiones dicen que creen en Dios, pero creen en un becerro de oro al que le llaman Dios. Los testigos de Jehová, si no creen en Jesucristo como el Redentor, ni en el Espíritu Santo como el que hace el nuevo nacimiento, no son los testigos de Jehová, son los testigos sin Jehová. Se les perdió. Porque si no crees en el Dios de la Biblia, no puedes enseñar al Dios de la Biblia. Dice Jesús: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, a Jesucristo. ¿Cómo vas a ir al cielo? Cuando realmente conozcas a Dios y a Jesucristo, entiendas lo que Dios te ama, que de tal manera amó Dios al mundo que envió a Jesucristo, su Hijo unigénito, que muera en una cruz, para que no te pierdas, que si eres capaz de creer en Él, te vayas al cielo. Pero si no crees eso, ¿cómo te vas a ir al cielo? Ahí están los de Pare de Sufrir, que dicen que Jesucristo y que son cristianos. Y el otro día estábamos, mi esposa y yo, riéndonos a carcajadas, pero aterrorizados, porque tenían una gladiola roja en la mano. Dicen: cómprense cada quien una gladiola roja y vayan al culto de quién sabe qué, y les vamos a dar agua bendita mezclada con agua del Jordán. Será agua super saiyajin. Imagínate si te la tomas. Dice: y rocea la gladiola con esta agua con agua bendita y agua del Jordán, y hazle así a tus enfermos y se sanan. Y hazle así a tu negocio y prosperas. Eso es brujería. No es el Dios de la Biblia. Es más fácil esperar que alguien nos diga qué quiere Dios que realmente buscar a Dios. Es más fácil decir: haznos dioses a los cuales seguir, que subir al monte y arriesgarte a que te mueras en el camino. Pero Dios nos ha llamado a una cosa: a conocerlo. Y dijo Jesús: el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz, niéguese a sí mismo y venga en pos de mí. No es fácil, pero es la única manera de hacerlo. Reunirnos cada 8 días en este lugar no tiene sentido si no es para conocer al Dios de la Biblia.
sino es para amar al Dios de la Biblia, para adorar al Dios de la Biblia, para servirle al Dios de la Biblia. Si tú le quieres servir a cualquier otro Dios, lugares sobran. Pero el hecho de que estemos acá es con ese objetivo: conocer al Dios de la Biblia, porque es el único Dios que promete lo que todos necesitamos: perdón de pecados, vida eterna. Todos los demás se enfocan en las cosas de este mundo. Y Jesús reprendió a Pedro diciéndole: Satanás. Jesús les dice: muchachos, les platico que me voy a ir a Jerusalén y voy a padecer mucho y me van a matar. Y Pedro le dice: oye Jesús, ven, no manches, no andes diciendo esas cosas. ¿Cómo que te nos vas a morir? Tú eres el líder de la resistencia, nunca te pase a ti esa cosa. Y Jesús le dice a Pedro: apártate de mí, Satanás, porque pones tus ojos en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. Porque Pedro estaba buscando su comodidad. No, espérate Jesús, pues ya dejé todo por ti, no te puedes ir, no me hagas esto. Y Jesús le dice: Satanás. Si a mí alguien me dice Satanás, sí me ofendo y me voy. Pero Pedro entendió: no tengo que poner mis ojos en las cosas de los hombres, sino en las cosas de Dios, en lo que es importante. No está malo disfrutar de la vida, no. Dios dice que Él nos bendice con el propósito de que gocemos de esas bendiciones. Así dice la Biblia. Pero gozar de las bendiciones no es lo principal que debemos hacer. Lo principal que debemos hacer es conocer a Dios y entregarnos a Él por amor, porque Él nos amó primero. Y entonces retomamos lo que habíamos aprendido del amor de Dios. Dios te ama y te ha escogido. Por eso hoy te hace esta invitación, este recordatorio, o llámale como quieras, para que dejes de estar buscando a una persona que te guíe a Dios. Y tú mismo seas quien dirija tu vida a los pies del Señor. Claro que hay alguien que te tiene que estar instruyendo, por supuesto, pero no puedes depender de ese alguien, nunca. Tú no estás acá para escucharme a mí, tú estás acá para escuchar la Biblia. El día que yo te platique de mí, lo que yo creo, lo que yo vi, espérense porque hoy tuve un sueño, les voy a platicar la nueva revelación, tuve una visión. Espérate, ¿no dice Apocalipsis que ya se cerró la revelación? Que todo lo que quieras saber del futuro está en el libro de Apocalipsis, y que el que le añada o el que le quite, le vendrán todas las plagas que están escritas ahí. Entonces yo no quiero tener ni sueños ni visiones. Yo con que me sepa la Biblia, con eso estoy bien. Me iba a decir. Claro, y las ofrendas, como le decíamos, es parte de mi relación con Dios. Yo le doy a Dios de lo mucho que Él me ha dado, y le doy por una convicción en mi corazón, por gratitud, no esperando recibir algo a cambio. Y por supuesto, todas las personas que tienen un becerro de oro dicen: yo creo en Dios, pero no creen realmente lo que Dios dice, lo que Dios demanda, lo que Él pide de nosotros, lo que Él quiere que nosotros estemos respondiendo el día de hoy. Porque Dios está interesado en que le conozcamos realmente. Porque Dios está interesado en tu alma. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra nunca pasará. El mundo puede estar de cabeza si tú quieres, patas para arriba, pero aquellos que estamos en la Biblia, aquellos que creemos con lo que dice Dios, somos distintos, porque no andamos como los que andan sin esperanza. Tú y yo tenemos una esperanza, la esperanza más grande de Dios, que es la misericordia y la fidelidad de Dios, porque no nos ha puesto para juicio, sino para salvación. Por eso es importante conocer a Dios, para que yo pueda entender su amor y deje de estar pensando que Él se olvida de mí cada 5 minutos, y deje de estar pensando que sus mandamientos son gravosos, porque no lo son. Yo sé que es más fácil seguir
corrientes y filosofías que la Biblia. Porque la Biblia siempre te va a decir en qué estás mal. Y las filosofías y las psicologías te van a apapachar y te van a decir, no te preocupes, el mundo es bien cruel y tú eres víctima de todos ellos. Pero tú no eres víctima de nadie. ¿Te has equivocado? Sí, pero tú tienes un Salvador que dio su vida por ti, que te escogió, que te rescató y que tiene para ti el cielo, la vida eterna. Que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que ha preparado para ti. No te conformes con lo poquito. No busques al genio de la lámpara. Busca al Dios soberano que tiene todo para darte. Que si cuida de las aves, ¿cuánto más no cuidará de ti? Que nada ni nadie te podrá apartar de su amor, porque Él no pierde lo que es suyo. A ninguno de los suyos perderá. Y que si te caes, Él te levanta. Y si te equivocas, te perdona. Y Él escucha tus oraciones y las responde. Y esa guía que tú necesitas, Él te la puede dar. Esas respuestas que tú necesitas, Él te las puede dar. El centro de tu vida tiene que ser Él, porque es el único que puede resolver tu vida. A nadie le interesas tanto como a Él. Aquí todos te amamos, los amamos a todos, pero no te podemos amar como te ama Dios. Tú no eres más importante en ningún lugar que en el corazón de Dios. No puedes estar en un mejor lugar que en el centro de la perfecta voluntad de Dios. No es que Dios sea un tirano y que diga, no estás conmigo, muérete. No. Es que apartados de Él, nada podemos hacer. Solo en Él hay vida eterna. Solo en Él tenemos la respuesta a nuestras necesidades. La vida tiene sentido solo cuando es para Él. Cuando no, estamos poniendo nuestros ojos en cosas efímeras que se van a acabar. No importa cuánto parezcan reales, se van a acabar. Ahí está Carlos Slim. Hace unos años, ¿quién pensaría que Carlos Slim iba a dejar de ser el hombre más rico del mundo? Hoy es el cuarto hombre más rico del mundo. ¿Qué le pasó? El dinero no es para siempre. El dinero no salva a nadie. Pero Dios sí. Y Dios es un Dios de amor. Y todo lo que hace, lo hace porque te ama. Y si estás en medio de un proceso, no dudes de que Él está contigo. No seamos como el pueblo de Israel que se cansó de esperar y dijo, eso tardó demasiado, Dios, vamos a buscar otro. Dios nunca llega tarde. Y todas las cosas debajo del sol tienen su tiempo. A su debido tiempo recibirás lo que estás esperando. Pero en el proceso, aférrate a Dios. Conoce a Dios. Ama a Dios y obedece a Dios. Y no te preocupes por todo lo demás. No te preocupes por quien te quiera ofender, por quien te quiera dañar. Porque si Dios es contigo, ¿quién contra ti? Amén. Muy bien. Espero haber tenido la gracia del Señor